All right. Bien. We ready? ¿Listos? Let's take our Bibles and turn to Romans chapter 4 this morning. Abramos nuestras Biblias a Romanos 4 esta mañana. Yesterday we looked at justification, Ayer nosotros hablamos acerca de la justificación and that was spread through Romans chapter 3 through 5. y eso fue todo a través de Romanos 3, desde Romanos 3 hasta capítulo 5. And right in the middle of chapters 3, 4, and 5 is chapter 4, of course. Y en el medio de capítulos 3, 4 y 5 tenemos por supuesto capítulo 4. And it goes on to explain a little bit more of justification by faith. Y nos habla un poco de lo que es la justificación por fe. You see, the Jews thought that salvation was through works. ¿Ven? Los judíos creían que la salvación era a través de las obras. They had the Old Testament, Ellos tenían el Antiguo Testamento and they thought that if you kept the laws of the Old Testament, y you- pensaban que, Go ahead. y pensaban que si vos cumplías con las leyes del Antiguo Testamento, then probably you would go to heaven. entonces probablemente podías ir al cielo. You would achieve your own righteousness. Podías adquirir tu propia justicia. And that's by the time Jesus came, Y para el tiempo en cuanto vino Jesús, llegó Jesús a la tierra, they had a group called the Pharisees ellos tenían un grupo que se llamaba los fariseos and the Sadducees y los saduceos, and the Essenes. los esenios, And they were so strict about keeping the law, y ellos eran tan estrictos en cuanto a cumplir con la ley, and they even made up some of their own laws. que aún ellos hicieron sus propias leyes, And it was just a heavy burden that nobody could keep. y era una carga muy pesada que ninguno podía soportar. And that's why Jesus came, Y esa es la razón por la cual Cristo vino, because he wanted to correct their thinking porque Él quería corregir su pensamiento, that the way to salvation has always been by faith. que el camino a la salvación siempre ha sido a través de la fe. And so Paul, he's combating this, the Jews who think you must work to be saved. Entonces Pablo está combatiendo acá a estos judíos que pensaban que tenés que hacer obras para ser salvo. And so one of the examples he uses Y entonces uno de los ejemplos que él usa is the life of Abraham. es la vida de Abraham. And he goes way back to chapter 17 of Genesis, Y va hacia el capítulo 17 de Génesis and he points out, y él apunta a esto. he says that God came to Abraham, Dice que Dios vino a Abraham and he said to Abraham, y le dijo a Abraham, you're going to be the father of many vos nations. vas a ser el padre de muchas naciones. Abraham had not had any, he had no children at that time. Y Abraham no tenía ningún hijo en este momento, perdón. And he says, God, how is this going to happen? Y le preguntó a Dios, Dios, ¿cómo esto va a pasar? And God took him outside. Entonces Dios lo llevó afuera, He said, look up into the sky. le dijo, mirá hacia el cielo, It was in the evening. era de noche, And he said, look at all the stars. y le dijo, mirá todas las estrellas. Now remember, Ahora recordá, he did not have even one child él no yet. tenía ni siquiera un hijo todavía, And he was very old. y era muy viejo. And he said, see all those stars? Y dijo, ¿vos ves todas estas estrellas? Abraham says to God, yes. Y Abraham le dijo a Dios, sí. He says, you're going to have that many descendants. Y Dios le dijo, vos vas a tener esa cantidad de descendientes. Abraham says, I don't even have one yet. Y Abraham dijo, "Bueno, yo no tengo ni siquiera un hijo todavía. But he considered the word of God. Pero él consideró la palabra de Dios And he said, God, if you say I'm going to have that many children, y dijo, Dios, si vos decís que yo voy a tener esa cantidad de hijos, then I will have that many descendants. entonces yo voy a tener esos descendientes. And it said, Abraham believed the word of Y God, dice que Abraham creyó la palabra de Dios and it was counted to him for y le righteousness. fue contado por justicia. That's the first example we have of being saved by faith. Ese es el primer ejemplo que tenemos de ser salvo por medio de la fe. And you see, the Jews were always going all the way back to Abraham. Y los judíos volvían todo el camino hacia atrás hasta Abraham. They're like, we're the children of Y Abraham. decían, nosotros somos los hijos de Abraham. We came from Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham. And he is our father. Y él es nuestro padre. And Paul's pointing out, Y Pablo está diciendo acá, he says, listen, Abraham is the father of all those who are the descendants by faith. dice, Abraham es el padre de todos aquellos que son sus descendientes por la fe. So salvation does not come through the children of the law, Entonces la salvación no viene a través de los hijos de la ley, but the people of God are the children of faith. sino que el pueblo de Dios son los hijos de la fe.
And so that's in the first part of chapter 4. Entonces esta es la primera parte del capítulo 4. So I'm going to have, why don't you read through the first 6 verses? Ok, vamos a leer Romanos 4, verse 6. 1 through 6. Ok, vamos a leer 4 del 1 al 6. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues? ¿Diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. So that's what I was trying to point I read out. until 7 too. I read 7 That's okay. That's all right. It's probably good that you did. So as I pointed out yesterday, justification is not by the works of the law. Como dijimos ayer, la justificación no es por las obras de la ley, It's by the faith of putting our faith in Jesus Christ. es por poner nuestra fe en Jesucristo. And that is the good news for the Gentiles of today. Y esas son las buenas nuevas para los gentiles de hoy. God has written in His Word Dios ha escrito en su palabra the story of la Jesus, historia de Jesús, that He was crucified, que Él fue crucificado, He died, Él murió, was buried, fue enterrado, rose from the dead, fue levantado de los muertos that we could have new life. para que nosotros podamos tener vida nueva. And God says to us Y today, Dios nos dice a nosotros hoy, just like He said to de Abraham, la misma forma que le dijo a Abraham: do you believe this? ¿vos crees esto? And yes. Sí. All right. Then just as Abraham was justified by faith, Entonces, de la misma manera que Abraham fue justificado por la fe, it was counted unto him for le righteousness. fue contado por justicia. Remember the books, we have all those things written in. ¿Recuerdan los libros que hablábamos que están todas las cosas escritas? Once you get saved, Una vez que vos sos salvo, once you believe upon the Lord Jesus una vez Christ, que crees en el Señor Jesucristo, the blood of Christ washes all those pages clean. la sangre de Cristo borra por completo todos esos pecados. And that word that you're counted righteous, Y esa palabra, vos sos contado como justo. it means that is what is put on your account. Eso es lo que significa que fue puesto en tu cuenta. Not sin, No pecado, but righteousness. sino justicia. And your name is put in the book of life. Y tu nombre es puesto en el libro de la vida. Now I want to go down into a little bit further into Romans 4 this morning. Ahora quiero ir un poquito más adelante en Romanos 4 esta mañana. And I want you to, we want to go through a couple steps in a process. Y quiero que analicemos un par de pasos en el proceso. And I think this happens all through our born again life. Y creo que esto sucede a través de toda nuestra nueva vida en Cristo. How we come to faith. Cómo nosotros llegamos a la fe. So we're going to start in verse 13. Entonces vamos a comenzar en versículo 13. And I want you to read, let me see. There's so much in here. Read down to 19, okay? Okay, 13 to 13 through 19. Vamos a leer de versículo 13 al 19. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser Padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. If you're taking notes this morning, Si vos estás tomando notas esta mañana, I want to talk about 3 steps in the cycle of faith quiero hablar acerca de 3 pasos en el ciclo de fe
we can use to destroy doubt. que nosotros podemos usar para destruir la duda. 3 steps in the cycle of faith 3 pasos en el ciclo de fe we can use to destroy doubt. que nosotros podemos usar para destruir la duda. So step number 1, Entonces, paso número 1. you must consider 3 objects of faith. Tenés que considerar 3 objetos de fe. Number 1, Número 1, you must consider debes considerar 3 objects of faith. 3 objetos de fe. You need to put this in your notes. Necesitas poner esto en tus notas. Faith always has an object. La fe siempre tiene un objeto. Faith always has an object. La fe siempre tiene un objeto. Faith always has an object. La fe siempre tiene un objeto. Do you ever have problems in your Christian life? ¿Alguna vez tuviste problemas en tu vida cristiana? You know, God brought a great problem to Abraham. Dios le trajo un gran problema a Abraham. He said, you're going to be the father of many Le nations. dijo, vos vas a ser el padre de muchas naciones. Many nations? Muchas naciones. I don't have one kid. No tengo ni un hijo siquiera. Problems. Problema. And you have a problem in your Christian life? ¿Y tenés algún problema en tu vida cristiana? And you talk with somebody about it? ¿Y hablas con alguien acerca de eso? And they say something like this? Y te dicen algo como esto. Just have faith. Tenés que tener fe. Just have faith. Simplemente tenés fe. You're like, okay. Y vos decís, bueno, está bien. How does that happen? ¿Cómo sucede eso? I'm trying to have faith. Estoy tratando de tener fe. How do you believe? ¿Cómo es que crees? You don't believe into the air. Vos no crees en el aire. I'll just No. No. Faith always has an object. Tu fe siempre tiene que tener un objeto. What should I believe in? ¿En qué tengo que creer? So here's the first one. Entonces este es el, I'm going to have 3 objects I'm going to talk entonces to you este es el about. primero. Voy a dar 3 objetos de fe. Letter A, Letra A. the Word of God. La palabra de Dios. If you're going to believe, you must believe in the Word of God. Si vos vas a creer, tenés que creer en la palabra de Dios. Here in chapter 4, Acá en capítulo 4 there's a couple things that Paul reminds us that God said to Abraham. hay un par de cosas que Pablo nos recuerda que Dios le dijo a Abraham. In verse 17 of chapter 4, En versículo 17 de capítulo 4, it says, as it is written, como está escrito, I have made you a father of many nations. te he puesto por padre de muchas gentes. So there's one of, we see that God had told that to Abraham. Entonces acá vemos una de las cosas que Dios le dijo a Abraham. And then in verse 18, Versículo 18, he reminds us of another word of God that God said to Abraham. nos recuerda de otras palabras que Dios le dijo a Abraham. He said, I'll make you a father of many nations, Le dijo, yo te voy a hacer padre de mucha gente, muchas naciones, as he had been told. como se le dijo. So shall your offspring be. Así será tu descendencia. And so one of the things that Abraham had to consider Entonces una de las cosas que Abraham tenía que considerar is the word of God. es la palabra de Dios. If God says it, Si Dios lo dijo, we can believe it. nosotros podemos creerlo. Amen? Amén. If God says, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be Si saved, la palabra de Dios dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, then if I believe that, entonces si yo creo eso, I can be saved. yo puedo ser salvo. And see, I had to be told that when I was 15 years old, Y eso se me dijo a mí cuando yo tenía 15 años, because I had been told all my life you must keep the law. porque así, a mí se me dijo toda mi vida que yo tenía que guardar la ley. So the Word of God is always our object of faith. Entonces la palabra de Dios siempre es el objeto de nuestra fe. In Romans 10:14, En Romanos 10, there's a 10:17. ok, Anyways, en Romanos, it says, en Romanos, faith comes by hearing, dice que la fe viene por el oír and hearing by the Word of y el God. oír de la palabra de Dios. I think it's 17. Creo que es 7:17. Okay. And so the Bible tells us the object of faith must always be the Word of God. Entonces la palabra de Dios nos dice que tengo que creer en la palabra de Dios. So when people tell you you need more faith, Entonces cuando la gente te dice vos necesitas más fe,
always ask them, siempre preguntales, what scripture are you referring to? ¿a qué escritura te estás refiriendo? You don't just make up what you believe. Vos no inventás lo que crees. If you say, I think God's going to do this or that, Cuando alguien te dice, bueno, yo creo que Dios va a hacer esto o aquello, where is that in the Bible? vos tenés que preguntarte, ¿dónde está eso en la Biblia? You can't make things up No puedes inventar cosas and try to believe in them. y tenés que tratar de creerlas. And so one of the steps of this cycle of faith Uno de estos pasos en el ciclo de fe always has to be considering the Word of God. siempre tiene que ser considerar la palabra de Dios. There's another thing that he considered, Hay otra cosa que considera, and that was letter B, y eso sería la letra B, the person of God. la persona de Dios. Let's look at verse 17 again. Veamos versículo 17 otra vez. Read that again. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Secondly, Segundo, or letter B under number 1, o en nuestra letra B bajo el punto número 1, he considered the person of God. él consideró la persona de Dios. When God tells us something in His Word, Cuando Dios nos dice algo en su palabra, we also must consider who said it. nosotros también tenemos que considerar quién lo dijo. And God cannot Y lie. Dios no puede mentir. If God tells you something, Si Dios te dice algo, then we can believe it entonces nosotros podemos creerlo because it's the Word of God. porque es la palabra de Dios. And it says here that Y he dice- believed Y God, dice acá que él le creyó a Dios, who gives life to the dead el cual da vida a los muertos and calls into existence the things that do not exist. y llama a las cosas que no son como si fuesen. You see, he was considering who said the Word of God. Él estaba considerando quién fue que dijo la palabra de Dios. He says God he gives life to the dead. Y dice, bueno, Dios da vida a los muertos. And Abraham Y Abraham was about 100 years old tenía más o menos 100 años when God came to him and he says, you're going to have a son next year. cuando vino y le dijo a Abraham, vos vas a tener un hijo el año que viene. Now he could have said, God, Él podría haber dicho, bueno, Dios, you're ridiculous. sos ridículo. I'm 100 years old. Tengo 100 años. How can I have a child? ¿Cómo puedo tener un hijo? But he said he considered God Pero dice que él consideró a Dios who raises the dead que levanta a los muertos and calls into existence y llama a las cosas que no son things that don't exist. como si fuesen. Is that true in your life sometimes? ¿Es eso una verdad en tus vidas algunas veces? The preacher preaches, you need to be holy. El predicador predica y dice, vos tenés que ser santo. I'm like, oh, Y vos decís, oh, I'm a sinner. soy un pecador. I just can't seem to get rid of my sin. No puedo quitar mi pecado de mí. Well, when you consider that God tells us to be holy, Pero vos cuando vos considerás que Dios te dice que As tenés que He ser is santo, holy, de la misma forma que Él es santo, then it's possible. entonces es posible. Amen? Amén. Because God can raise the dead. Porque Dios puede levantar a los muertos. He can bring into existence things that do not exist. Él puede traer a existencia cosas que no existen. So in this journey of faith Entonces en este viaje de fe and wiping out our doubt, y para borrar nuestras dudas, there's always the consideration of God's word siempre tiene que estar en consideración la palabra de Dios and the consideration of God and who He is. y quién es Dios, la persona de Dios, quién es Él. Amen? Amén. There's a third thing to consider. Hay una tercera cosa para considerar. Letter C under number 1. Letra C bajo número 1, bajo punto número 1. We need to consider our human impossibility. Debemos considerar nuestra imposibilidad humana. Read verse 18 Vamos a leer and versículo 19. 18 and 19, Yep, okay, yep. both. Versículo 18 y 19. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. God said to Abraham, Dios le dijo a Abraham, by this, he's 100 years old. oh, tiene 100 años. And God comes to him, Y Dios viene a Abraham he says, by this time next year, y le dice, para este momento de acá un año, you're going to have a son. vos vas a tener un hijo.
And y it's going to come through Sarah, your wife. va a venir a través de Sara, tu esposa. And Sarah was 90 years Y old. Sara tenía 90 años. She was past the time of life for a woman to have a child. Ella ya había atravesado el momento en la vida de una mujer en el que puede tener un hijo. She had gone through her change of life. Ella había pasado por estos procesos de cambio en su vida. Now, it tells us in the Bible, Ahora se nos dice en la Biblia, back in en Genesis, Génesis, that when God came and told them this, que cuando Dios vino y les dijo esto, Abraham bowed before God in honor. que Abraham se postró delante de Dios honrándolo. God had come to speak to him. Dios viene a hablarle a él And he says, by this time next y year, le dice más o menos por esta fecha el año que viene, you're 100 years old, tenés 100 años, you'll have a vas a child, tener un hijo and it's going to come through y Sarah. va a venir a través de tu esposa Sara. And Abraham's bowing. Y Abraham está ahí postrándose It says Abraham y laughed. dice que Abraham se rió. I don't think he laughed out loud. Yo no creo que se rió así de manera audible, muy audible. He laughed in his heart. Se rió en su corazón. Yeah, right. Así, seguro. I'm going to have a child, Voy a tener un hijo, 100 years old. 100 años, My wife's 90 mi years esposa old. tiene 90 años. Right, God. Seguro, Dios. He laughed. Se rió. Do we laugh a lot of times? Nos reímos algunas veces nosotros. But it said in this process Pero dicen, en este proceso, of believing God, en creer en Dios, he had to consider él tuvo que considerar the impossibility of his human la self. imposibilidad de su humanidad. I can't do it. Yo no puedo hacerlo. And that's all part of salvation. Eso es parte de la salvación, Our initial salvation. nuestra salvación inicial. I remember when I got saved. Yo recuerdo cuando fui salvo. I told you I was 15 years old. Ya les conté que tenía 15 años. I told you I used to curse at the cows all the Les time. conté que yo solía decir malas palabras a las vacas todo el tiempo. I could not stop cursing. Yo no podía dejar de decir malas palabras. Every New Year's, Cada año nuevo I used to make a vow to God. solía hacer un voto a Dios. If you forgive me, Si vos me perdonás, I'll never curse again. yo no voy a maldecir nunca más. How long did that last? ¿Cuánto duraba eso? January 2nd, Hasta el 2 de enero, when I had to go out and feed the cows cuando again. tenía que ir y darle de comer a las vacas otra vez. And they'd make me angry. Ellas me enojaban mucho. And I'll go beep, 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 beep. Like, oh, I can't do it. Yo no puedo hacerlo. I can't stop cursing. Yo no puedo dejar de maldecir. I used to be like, God, if you'll forgive me this time, I'll never look at pornography Y again. yo decía, bueno, Dios, si vos me perdonás esta vez, no voy a mirar nunca más pornografía. How long did that last? ¿Cuánto duraba eso? I could never stop. Nunca podía parar. I could never stop lying. Nunca podía dejar de mentir. There's things, when I looked at my life, Cuando miro mi propia vida, it was impossible. era imposible. I can't stop cursing. Yo no podía dejar de maldecir. I can't stop looking at pornography. Yo no puedo dejar de mirar pornografía. I can't stop lying. No puedo dejar de mentir. It's impossible. Es imposible. And we need to consider the impossibility of our own humanness. Y nosotros debemos considerar la imposibilidad de nuestra humanidad. But when Abraham considered those three things, Pero cuando Abraham consideró estas tres cosas, the Word of God, la palabra de Dios, God said it. Dios lo dijo. We consider who God is. Consideramos quién es Dios. When He says something, He cannot lie. Cuando Él dice algo, Él no puede mentir. It's impossible for God to do wrong. Es imposible que Dios haga algo equivocado. He's holy. Él es santo. He's perfect. Él es perfecto. And so if He says it, Entonces, si Él lo dice, it is done. es así. And we also must consider our own wretchedness and the own impossibilities Y también debemos considerar nuestra propia bajeza, nuestra imposibilidad of our own humanness. de nuestra humanidad. And when Abraham did those three things, Y cuando Abraham hizo esas tres cosas, it said he considered it dice que Él las consideró and then he believed y God. Él las creyó. Él creyó en Dios. We will all go through those three things. Y todos nosotros vamos a través de esas cosas. And I remember thinking of the impossibility of the fact that I could never stop cursing or pornography or lying. Y yo me recuerdo considerar la imposibilidad de dejar de mentir, de maldecir, de mirar pornografía. But God said, if you believe upon me, I will forgive all your sins. Pero Dios me dijo, si vos me mirás a mí y te enfocás en mí, yo voy a perdonar todos tus pecados. And I knew only God could do Y this. yo sabía que solamente Dios podía hacer esto. Only Jesus could save me. Solamente Jesús podía salvarme. And so, against hope, Entonces,
contra esperanza. In the hope of Christ, I believe. En la esperanza de Cristo yo creí. So that is the first step of wiping out our doubt and coming to a great faith. Entonces ese es nuestro primer paso en eliminar nuestras dudas y crecer a una fe más grande. We must consider three objects of faith. Debemos considerar 3 objetos de fe. The Word of God, La palabra de Dios, God Himself, Dios mismo and the impossibility of human effort. y la imposibilidad de los esfuerzos humanos. Number 2, Número 2. here's the second step. Acá hay un segundo paso. Number 2, you must be fully convinced. Número 2, vos debes estar completamente convencido. You must be fully convinced. Debes estar completamente convencido. Would you read verses 18 through 21? Vamos a leer versículos 18 al 21. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Until 21. Yes. 21, okay. Yeah. Number 2, you must be fully convinced. Número 2, tenés que estar completamente convencido. You see, I think there is a process in coming to faith. Creo que hay un proceso en venir a la fe. First we consider, Primero nosotros consideramos and then we come to a point where we must be fully convinced. y luego llegamos a un punto donde debemos estar completamente convencidos. I think sometimes people say they believe, Creo que algunas veces las personas dicen que creen, but they don't really believe. pero realmente no creen. They think they believe, Ellos creen que creen, but they really haven't been fully convinced. pero no están completamente convencidos, plenamente convencidos. You see, even Abraham, Aún Abraham, at first he laughed. a lo primero él se rió. I don't know. Eso dice, no sé. But then he was fully convinced Pero entonces estuvo plenamente convencido that what God had de said, lo que Dios había dicho. he was fully able to do. Él era totalmente capaz de hacerlo. Do you have doubts ¿Tenés dudas about what God can do in your life? acerca de lo que Dios puede hacer en tu vida? Maybe you have been saved, Tal vez vos sos salvo, but you struggle with sin in your life. pero todavía estás luchando con pecado en tu vida. And maybe you've given up. Y tal vez te estás rindiendo. I could never change. Yo no voy a poder cambiar nunca. It's impossible. Es imposible. You're like Abraham. Sos como Abraham. You're kind of laughing in your Es heart. como que estás riéndote en tu corazón. You know, you might be showing honor to God by bowing Tal down. vez estás mostrándole honor a Dios postrándote. God comes to speak to Y you. Dios viene a hablarte a vos. You're like, oh, yes, Y Lord. vos decís, sí, Señor. But deep inside, Pero en lo profundo de tu corazón, you're not really convinced. realmente no estás convencido. You're laughing. Te estás riendo. When the angel came a year later Cuando el ángel volvió un año después and came to Abraham, y vino a Abraham, and Sarah was there serving them, y Sara estaba ahí sirviéndoles, and she was in the tent, y ella estaba en la tienda, and she heard the angel of God, y ella escuchó al ángel de Dios, and he said, you're going to have a y baby. le dijo, vos vas a tener un bebé. Sarah was behind the door in the tent, Y Sara estaba detrás de las cortinas en la tienda, and she laughed. y ella se rió. I'm past the time of having children. Yo pasé el tiempo de tener hijos. Am I going to have a child? Yo voy a tener un hijo. Oh, yeah, we say we believe God, Nosotros decimos que creemos en Dios, but do we really, truly, are we truly fully convinced? pero realmente estamos plenamente convencidos. I don't know how many of you were there Sunday for Yo no church. sé cuántos de ustedes estuvieron el domingo en la iglesia, And I was telling you about my grandson who has intestinal problems. y estaba hablando acerca de mi nieto que tenía problemas intestinales. And I wanted to trust God Y yo quería confiar en Dios, that when God says He creates us the way He wants to create us, que cuando Él dijo que Él nos creó de la forma que Él quería crearnos, can I really believe that? ¿puedo creer eso realmente? Or am I going to be angry at God for having a problem in my grandson's ¿O voy a estar health? enojado con Dios porque mi nieto tiene problemas? And then God gave me His word in Mark chapter 6, Entonces Dios me dio su palabra en Marcos capítulo 6, where He said, take courage donde dice, animaos, as
the disciples were on a boat in a big storm. Cuando los discípulos estaban en el bote en medio de la tormenta. And Jesus was walking to them on the water. Y Jesús está caminando sobre las aguas. And they were afraid. Y ellos tenían miedo. They were in the situation. Ellos estaban en una situación. But Jesus was coming to them. Pero Jesús estaba viniendo hacia ellos. And he says, take Y courage. le dijo, tengan ánimo. Now, could they believe that? Ahora, ¿ellos podían creer esto? We're in a storm. Estamos en medio de una tormenta. Maybe they laughed. Tal vez ellos se rieron. Yeah, right, take courage. Sí, están seguros, tenés ánimo. This is dangerous. Esto es peligroso. But then Jesus says, it is I. Pero entonces Jesucristo dice, soy yo. Consider who it is saying this. Considera quién está diciendo esto. Just like Abraham considered. De la misma forma que Abraham consideró. And then the last thing he says, Y entonces lo último que él dice, do not be afraid. no temáis. And I thought about the situation with my grandson. Y yo estaba pensando en esta situación con mi nieto. My heart was in a storm. Mi corazón estaba en medio de una tormenta. And Jesus was looking me right in the Y eyes. Jesucristo estaba mirándome justo a los ojos, He's saying, take courage. diciéndome, tené ánimo. Don't faint under this problem. No desfallezcas en medio de este problema. Take courage. Tené ánimo. Can I? ¿Puedo hacerlo? I'm afraid. Tengo miedo. I don't want this. Yo no quiero esto. And then Jesus looked me in the eye. Entonces Jesús me mira a los ojos He said, it is y me I. dice, yo soy. Do you believe this is me? ¿Crees que este soy yo? How many times in my word ¿Cuántas veces en mi palabra have I told you I make things the way I want to make them? te dije que yo hago las cosas de la forma en que quiero hacerlas? Do you believe me? ¿Podés creer en mí? This is all. It is I. Este soy yo. Okay. And then the third thing, Y la tercera cosa, do not be afraid. no temas. I don't know if I cannot be afraid. Yo no sé si no puedo estar sin miedo. And then God gave me the ability not to be afraid. Entonces Dios me dio la habilidad de no tener miedo. A peace came over me Una paz vino sobre mí, because I believed what He said. porque yo creí en lo que Él dijo. I can go through this. Yo puedo ir a través de estas cosas. My doubts were gone. Mis dudas se fueron, My fears were gone. mis temores se fueron. I was trusting God. Yo estaba confiando en Dios. There comes a point where you're fully convinced. Llega un momento en el que estás completamente convencido. I don't know what you're dealing with right now in Yo no life. sé con qué cosas estás lidiando en tu vida ahora mismo. We all have trials in our life Todos over and nosotros over. tenemos pruebas en nuestras vidas todo el tiempo. And so day by day, Entonces día a día, we are in this battle nosotros estamos en esta batalla of taking the Word of God de tomar la palabra de Dios and being fully convinced that what He y says estar plenamente convencidos de lo que Él dijo. He is able to do. Él es capaz de hacerlo. And so, being fully convinced, Entonces estar plenamente convencido, letter A, letra A, it starts with a promise of God. comienza con una promesa de Dios. Secondly, Segundo, it continues with hope. Letter B, letra B, continúa con esperanza. to be fully convinced continues with hope. Para estar plenamente convencido, continúa con esperanza. Now, I'm going to give you a little lesson on hope. Ahora, te voy a dar una pequeña lección en cuanto a la esperanza. In verse 18, En versículo 18 it says, in hope, dice que él creyó en esperanza, he believed against hope. creyó contra esperanza. Now, I want to give you a definition of hope. Ahora, quiero darte una definición de esperanza. Write it down. Escribí esto. Hope is a favorable expectation La esperanza es una expectativa, of the future. one is- Faith is Ah. a favorable es una expectativa favorable expectation of the future. del futuro. Hope is a favorable La esperanza es una expectativa favorable expectation of the future. del futuro. In Romans 8, En Romanos 8 it helps us to understand hope. nos ayuda a entender lo que es la esperanza. It says, hope that is seen is not hope. Dice que la esperanza que se ve no es esperanza. You see, sometimes we don't want to believe God Muchas veces nosotros no queremos creer en Dios until we really see it and have it. hasta que realmente nosotros lo vemos y lo tenemos. What does Hebrews 11:1 say? ¿Qué es lo que dice Hebreos 11:1? Faith
La fe is the substance es la certeza of things hoped for. de las cosas que no se ven. ¿Cómo va ese versículo? Let me get it. Ahí está. Hebrews 11. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. See? You see, hope, you don't, if, in Romans 8, En Romanos 8 it says if we have it, dice que si nosotros lo tenemos, if we see it, si nosotros lo vemos, it's not hope. no es esperanza, Because hope is not, the thing is not here yet. porque la cosa no está acá todavía. And so, Abraham Entonces Abraham did not have the promise in hand yet. no tenía la promesa en la mano todavía, His son was not born yet. su hijo no había nacido todavía, And his body was 100 years y old. su cuerpo tenía 100 años. But in hope, Pero en esperanza, Abraham believed. él creyó, Abraham creyó, He took God's word. él tomó la palabra de Dios He says, yeah, y dijo sí, I think yes, él dijo sí, against hope. contra esperanza. My body can't do it. Mi cuerpo no puede hacerlo. So in hope, he believed against hope. Entonces él en esperanza creyó contra esperanza. And he became the father of many nations. Y él se volvió el padre de muchas naciones. You see, hope is always a part of coming to faith. ¿Ves? Siempre la esperanza es parte de llegar a la fe. I remember when I was your age, Yo recuerdo cuando tenía tu edad, maybe a little bit older, o tal vez un poquito más. I wanted to get married. Yo me quería casar. Man, I wanted a wife. Yo quería una esposa. And there was this one girl I really liked, Y estaba esta chica que realmente me gustaba and she did not like me. y yo no le gustaba a ella. So I tried everything to get her to like me. Entonces hice lo posible para que ella guste de mí. I thought maybe a new hairdo would do. Y yo dije, bueno, tal vez un nuevo peinado va a ayudarme. If I comb my hair like the Beatles. Si yo me peino como los Beatles. The Beatles were cool back then. Los Beatles eran copados en ese tiempo. You know, and they had a cool Y hairstyle. tenían un estilo de pelo muy copado. I'll try that. Y yo voy a tratar eso, dijo. I want to hold your hand. And I tried new hairstyle. Y traté con un peinado nuevo. She didn't like me. A ella no gustaba de mí. Maybe if I buy some cool clothes. Tal vez si compro algunas ropas buenas. Back in those days, En ese tiempo, bell-bottom pants were cool. You know what that is? I have no clue. Oh, with the, The okay, flare. Oxford, ¿no? Sí, Oxford. Yeah, okay. Yeah, bell-bottom pants. Pantalones Oxford estaban de moda. And I got some cool boots Y también tenía unas botas que estaban muy copadas. and some cool shirts. Tenía una camisa que era And recopada. I let them unbutton down Y here. la dejaba sin abrochar algunos botones. You know. Hey, baby. That didn't work. No funcionó. Maybe if I got cool glasses, Tal vez si tengo unos buenos anteojos. be more stylish glasses. Que tengan más estilo. That didn't work. Y no funcionó. Nothing worked. Nada funcionó. Everything I tried. Cada cosa que yo trataba. I wrote her a 4-page love letter, Le escribí una carta de amor de 4 páginas. front and back, De los dos lados. expressing my love Expresando mi amor. with poetry, Con poesía. all sorts of beautiful words. Un montón de toda clase de palabras hermosas. And she read it. Y ella lo leyó. It's like, I tried. I had hope in me. Yo trataba, tenía esperanza en mí. If I could just be cooler or better or something. Si yo pudiese ser más copado o mejor o algo. She never liked me. Ella nunca gustó de mí. One day I was sitting in a chapel. Y un día estaba sentado en la capilla The man of God was preaching, y un hombre de Dios estaba predicando and he said something from the scriptures. y él dijo algo de la palabra de Dios. He said, when you get saved, Y dijo, vos sabés que cuando vos sos salvo, you no longer have to put faith in yourself. vos ya no tenés que poner tu fe en vos mismo. You put faith in God. Tenés que poner tu fe en Dios. And the Holy Spirit Y el Espíritu Santo spoke to my heart. habló a mi corazón. Bang! Faith came. Y la fe vino. He said, you've always been hoping and putting faith in Vos yourself. siempre estás teniendo esperanza y poniendo tu confianza en vos mismo. And God said, I'll give you a wife.
y Dios me dijo, yo te voy a dar una esposa. You've been trying to get a wife. Vos estás tratando de tener una esposa, Let me do it. déjame que yo lo haga. And I was like, Y está como, yeah, sí, God can do it. Dios puede hacerlo. Forget the Beatle haircut. Me voy a olvidar del estilo de corte de pelo de los Beatles. Forget the bell-bottom pants. Me voy a olvidar de los pantalones Oxford. God, you do it. Dios, hacelo vos. I'm tired of Yo trying. ya estoy cansado de intentarlo. And I had faith and hope in Y God. tuve fe y esperanza en Dios. You see, hope ¿Ves? La esperanza is a favorable expectation of the future. es una expectativa favorable del futuro. I was like, God's going to do it. Y yo dije, Dios lo va a hacer. I had hope. Yo tuve esperanza. Hope in God. Esperanza en Dios. I can't do it. Yo no puedo hacerlo. No hope in me. No tenía esperanza puesta en mí. I was like, okay, God, Está como, bueno, Dios, I can't wait for you to bring her to me. yo no puedo esperar hasta el momento que me traigas a mi esposa. And he did. Y Él lo hizo. One day my wife walked up to me Una vez mi esposa vino hasta donde estaba when yo. I quit trying. Cuando yo dejé de intentarlo, I was like, God, go ahead. y dije, bueno, Dios, hacelo vos. You do it. Vos hacelo. One day she walked up to me. Y un día ella vino, caminó hacia mí, She's like, I just want you to know I really like you. y me dijo, quiero que sepas que gusto mucho de vos. I was like, okay, Y yo le dije, está bien, we'll see. vamos a ver. Thank you, God. Gracias, Dios. And we got married. Y nos casamos. Woo! God did it. Dios lo hizo. Because look at me. Porque, mírame, There is no hope no hay nada de esperanza. when you look like Mr. Bean. Cuando vos te pareces a Mr. Bean To get a beautiful wife like y mine. tenés una esposa hermosa como la que tengo. Now, I know we're in our 60s now. Ahora, yo sé que estamos en nuestros 60 años más o menos. But when she was young, Pero cuando era joven, she was really beautiful. ella era realmente hermosa. And I really looked like Mr. Y Bean. yo realmente parecía el señor Bean, Mr. Bean. And by the way, she still looks beautiful to Y me today. ella, por cierto, ella todavía es hermosa para mí. And every day, Y cada día I thank God. yo le doy gracias a Dios. For a wife I don't deserve. Por una esposa que yo no merezco. And so part of faith Entonces parte de la fe is this hope that God gives you. es la esperanza que Dios te da. When things seem impossible, Cuando las cosas parecen imposibles. I pray that God will give you hope today Yo oro que Dios te dé esperanza hoy. from His Word, Desde su palabra. that He can change your life, Que Él puede cambiar tu vida. that He can make you into a holy person Que Él puede hacerte una persona santa by His power. por su poder. And then letter C under number 2. Y letra C bajo punto número 2. I think this being fully convinced Creo que esto, estar plenamente convencido, comes through the Holy Spirit. viene a través del Espíritu Santo. In Romans 8:23, En Romanos 8:23 it says that not only the creation, but we ourselves, we have the first fruits of the Spirit. We groan inwardly as we wait eagerly for the adoption of sons, the redemption of our bodies. And read 23 through 25. Ok, vamos a leer 23 al 24. Está hablando de la creación. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. I think it takes the Holy Spirit Yo creo que se necesita el Espíritu Santo for us to believe God's para que Word, nosotros podamos creer en la palabra de Dios, to hope in God's Word, para tener esperanza en la palabra de Dios and to finally believe what it says is y true. para finalmente creer que lo que dice es verdad. And so don't worry about coming to faith. Entonces no te preocupes en que tenés que venir a la fe. It's a work of the Holy Es Spirit. la obra del Espíritu Santo. Maybe some of you don't even have Christ. Tal vez algunos de ustedes ni siquiera tienen a Cristo. I don't know many of you very Yo well. no conozco a muchos de ustedes muy bien. I assume most of you know Jesus as your Savior. Yo asumo que la mayoría de ustedes conocen a Jesús como su Salvador.
But there may be some here who have never believed, Pero tal vez hay algunos de acá que nunca creyeron. and it's been hard for you to believe. Y ha sido duro para ustedes creer. And you've heard the word of God, Y han escuchado la palabra de Dios. and you're wondering, Y estás preguntándote, could I have that? ¿puedo tener eso en mi vida? I remember when I was at camp, Yo recuerdo cuando yo estaba en el campamento and I was without y Christ, no tenía a Cristo and I was full of y cursing, estaba lleno de maldiciones, full of un pornography, montón de pornografía, full of sin. lleno de pecados. And I heard other people talking about knowing Christ. Y escuchaba a otras personas hablando de conocer a Cristo. And hope started welling up inside of me. Y la esperanza comenzó a crecer dentro de mí. Maybe I could have that. Tal vez yo pueda tener eso también. And maybe you're like that right now. Tal vez vos estás en esta situación ahora mismo. You're wondering, Tal vez te estás preguntando, could I be a Christian? ¿puedo llegar a ser un cristiano? Maybe this could be for me. Tal vez esto puede ser para mí. And so I began hoping I could have Christ. Entonces comencé a esperar, a creer que podía tener a Cristo. And later that night in chapel, Y luego más tarde esa noche en la capilla I was fully convinced. estuve plenamente convencido. The Holy Spirit said, you can't do it, El Espíritu Santo me dijo, vos no podés hacerlo, but I love you pero yo te amo and I want to save you. y quiero salvarte. Believe in me. Cree en mí. And I did. Y lo hice. That's the work of the Holy Spirit. Esa es la obra del Espíritu Santo. And so we must be fully convinced. Entonces tenemos que estar plenamente convencidos. It starts with a promise. Comienza con una promesa, It continues with hope. continúa con esperanza And it arrives through the Holy Spirit. y esto es llevado a cabo por el Espíritu Santo. Number 3. Número 3. What is the third step in this cycle of faith ¿Cuál es el tercer paso en este ciclo de fe that removes doubt? que remueve toda duda? Back to Romans 4. De nuevo en Romanos 4, Would you read verse 22 through 25? vamos a leer versículos 22 al 25. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Way back in Genesis, Si volvemos atrás a Génesis, it says Abraham believed God, dice que Abraham creyó en Dios and it was counted unto him for y le fue righteousness. contado por justicia. There's this accounting. Está esta cuenta. God puts it down in his book. Dios pone en sus libros. Abraham is righteous Abraham es justo because he believed what I said. porque él creyó lo que yo dije. And so number 3, Entonces, número 3, the third step in this cycle el tercer paso en este ciclo is that it is put on your account es que esto es puesto a tu cuenta, that you are righteous. que vos sos justo. And some of you need to believe Y algunos de ustedes necesitan creer. because the accounting that you have in your books, Porque las cuentas que vos tenés en tus libros it is just full of sin, está solamente llena de pecados. and you cannot stand before Y vos God. no podés permanecer de pie delante de Dios. If you try to barter with God Si vos tratás de regatear con Dios on the day of en judgment, el día del juicio, you will lose. vos vas a perder You will be thrown into the lake of y vas a fire. ser arrojado en el lago de fuego. You must believe what God Tenés says. que creer lo que dice Dios. Whoever believes in the Son of God, Cualquiera que crea en el Hijo de Dios, whoever believes in Jesus Christ cualquiera que cree en Jesucristo and what He did on the y lo cross, que Él hizo en la He cruz, spilled His blood for Él you. derramó su sangre por vos. If you believe upon Si vos that, crees esto, you will be vos saved. vas a ser salvo. And once you believe, Y una vez que vos crees, you will be accounted righteous. tu cuenta va a ser, vas a ser contado por justo. Your name put in the book of life. Tu nombre va a ser puesto en el libro de la vida. Abraham did it Abraham lo hizo thousands of years ago. hace miles de años atrás. And that has always been the pattern Y ese siempre ha sido el patrón for righteousness. para la justicia. And that is how to wipe out your doubts. Esa es la forma de cómo borrás tus dudas. We go through these 3 steps. Nosotros vamos a través de estos 3 pasos. We consider. Nosotros consideramos. Then we must be fully convinced. Tenemos que estar plenamente convencidos. And when you believe, Y cuando vos crees, you are counted righteous. vos sos contado por justo. What a wonderful life. Qué vida maravillosa. Amen? Amén. And I'll tell you, this cycle of faith Y te digo, en este ciclo de fe
It is the beginning of our righteousness, es en el comienzo de nuestra justificación and it is the continuation y es la continuación of our life, de nuestra vida, of coming to faith, de venir a la fe of things that sometimes are hard to y believe. cosas que muchas veces son muy difíciles de creer. But I pray that this will be a step of your growth. Pero yo oro para que esto sea simplemente un paso más en tu crecimiento. As you take Romans 4, Que vos tomes Romanos 4. look at the struggles Abraham had, Mirá todas estas luchas que Abraham tuvo que atravesar. but he always ended up believing God. Pero él siempre, a pesar de las dudas, terminó creyendo en Dios. I pray that you will have a great, strong life of faith Yo oro para que vos tengas una vida fuerte de fe and realize we go from faith to faith in our Christian y te life. des cuenta que nosotros vamos de fe en nuestra vida cristiana. Christian life is fun La vida cristiana es divertida because it's a journey of getting a greater faith. porque es un viaje para tener una fe más grande. Some of you need to start Algunos de ustedes necesitan comenzar for the first time por la primera vez and believe upon the Lord Jesus y creer Christ. en el Señor Jesucristo. If you want to do that, Si vos querés hacer esto, come and talk to me vení a hablar or conmigo, Javier o Javier, or one of the o pastors, alguno de los one pastores, of the counselors, alguno de los consejeros, and líderes, say, I want to be counted righteous. y decís, yo quiero ser contado por justo. What must I do to be saved? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? We'd like to talk to you about that. Nos gustaría hablar con vos acerca de esto. And those of you who are saved, Y aquellos de ustedes que ya son salvos, may you continually go through these steps of faith continúen yendo a través de estos pasos de fe and see doubt taken out of your life. y vean cómo la duda se va a ir de sus vidas. Let's close in a word of prayer. Vamos a orar. Would you close us in ok. prayer? Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por el ejemplo que tenemos registrado en tu palabra, en la vida de Abraham. Pedimos que nos ayude, Señor, por causa de nuestra incapacidad, para que podamos crecer en una fe más grande, Señor, de fortalecernos y crecer en el conocimiento que tenemos de ti, y poder ser como somos desafiados por el mensaje de hoy, plenamente convencidos de quién eres tú y lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Que mediante una fe más grande podamos vivir de acuerdo a tu voluntad y tus propósitos eternos para nosotros, y podamos vivir vidas que te glorifican a ti y que anuncian quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros, Señor. Y que la gente que nos rodea te pueda ver a ti en nuestras vidas, y por lo que tú hiciste en nuestras vidas, muchos puedan venir al conocimiento de la verdad, al conocimiento de tu Hijo Jesús, quien nos amó y se entregó en la cruz por nosotros. Es en su nombre santo y soberano que te pedimos estas cosas. Amén. Amen.